JJ McCarthy no está aprobado. No sabemos nada todavía de él y además viene de una temporada lesionado. De los mariscales de campo titulares de esta temporada es de los que peor calificación ha recibido porque simplemente no sé qué esperar y le estoy dando el trato de un novato en su primera temporada porque creo que es lo que deberíamos de esperar de un jugador que además AG ha lanzado 700 pases desde que acabó su etapa en la preparatoria. O sea, hay que recordar que el tipo tiene 22 años. 713 pases totales ha lanzado en su carrera desde que acabó la preparatoria. Solo para ponerlo en perspectiva, Sam Darnold casi igualó ese total el año pasado, nada más. Lanzó como 600 pases adicionales si se considera el mismo periodo y no fue titular en varias de esas temporadas Darnold. Nada más para poner en perspectiva lo poco que le pidió Michigan lanzar el balón a JJ McCarthy durante su etapa universitaria. El tipo era buenísimo en tercera oportunidad, el tipo era muy bueno en zona roja, pero promediaba 22 intentos de pase por partido. En el campeonato nacional contra Washington lanzó 9 pases, completó 9 pases nada más, 10 envíos en total. Es muy poco, AG. Estaba en una ofensiva donde fue titular 2 años nada más, pero prácticamente corrían el balón todo el tiempo y casi no pasaban. Así que le pasa un poco similar a Anthony Richardson desde mi punto de vista. Es un jugador que tiene muy poca experiencia y esta tendrá que llegar en la NFL. O sea, va a tener que cometer las equivocaciones ya en la NFL, no en la universidad, no en una etapa previa, no. El crecimiento lo vamos a ver en tiempo real en la NFL y por eso a mí me preocupa que se hayan deshecho de Sam Darnold y apuesten por un jugador que estaba tan verde para mi parecer y que están apostando en que van a lograr hacerlo rendir muy bien, así como ha sucedido con los anteriores, pero estamos hablando de un jugador de nuevo sin experiencia. Sin duda, o sea, no tengo mucho que agregar con JJ McCarthy. O sea, Blake Corum a cambio de que McCarthy quizá pudiera tener un poco de más futuro en la NFL, explotó la ofensiva de Michigan y ahora el Blake Corum es el que se ve limitado, ¿no? En la NFL porque ya lo cargaron demasiado en Michigan y McCarthy, como tú bien dices, ¿no? O sea, lo de los 700 parece algo increíble. El año pasado Joe Burrow lanzó 650, o sea... Casi la misma cantidad, te digo. Sí, o sea, eso está cañón. O sea, es el nivel de dimensión que tenemos. O sea, JJ McCarthy tiene, creo que, las herramientas ahorita, y no hablo ni siquiera de las físicas, o quizá las mentales pueden estar un poco más, porque ahí sí es donde se notaba que sí detecta a qué receptor posiblemente vaya a estar más liberado o algo por el estilo, pero yo me refiero a que el alrededor parece ser que debe ser su mejor amigo, sí, y por algo lo arropa, ¿no? Entendiendo que los próximos 4 años, si todo sale bien, los próximos 4 años, pues no va a cobrar al menos como alguien pues, élite, ¿no? O al menos en una extensión ya que sabemos que rebasa los 50 millones, ¿no? Y que parece entonces es algo segurísimo, si es que JJ McCarthy tiene éxito. Pero definitivamente no hay mucho que decir con JJ McCarthy, ni siquiera sabemos si va a mantenerse sano, ¿no? Porque tuvo solo un juego de pretemporada y salió lesionado y resulta que ¡pum! Operación de rodilla completa, ¿no? Le reconstruyeron toda la rodilla. Y era una preocupación porque el tipo es muy esbelto, o sea, realmente es delgado, sí, para estándares de NFL. Es un gran atleta, se nos olvida que corrió las 40 yardas más rápido que Jayden Daniels incluso, es un muy buen atleta, pero simplemente está verde y le falta crecer un poquito, enverdecer. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que hay herramientas, pero definitivamente es una apuesta arriesgada. Vamos a ver qué sucede. Detrás tienen a Sam Howell, un jugador que es veterano, pero no tanto, ¿no? Tiene pocas temporadas en la NFL. Me parece que es alguien que ha mostrado la habilidad de generar muchas jugadas grandes, pero también es alguien que regala demasiadas capturas y demasiadas entregas, lo cual evidentemente lo vuelve inviable como titular a largo plazo. El tipo de jugador que si lo necesitas 1 o 2 partidos es un gran suplente desde mi punto de vista. Si es tu titular, estás en problemas serios, realmente. Y es el suplente en este momento. Están apostando de nuevo, lo mencionamos, porque Kevin O'Connell convierta a estos jugadores grandes titulares, pero no podemos asegurarlo. Y detrás tienen a Max Brosmer, que fue un jugador que viene de la Universidad de Minnesota, antes de eso jugó en New Hampshire. Lo destacan sobre todo por la inteligencia que tiene, pero también es un jugador que yo nunca le vi las herramientas como para ser titular, y creo que en el mejor de los escenarios va a ser un suplente funcional, de esos que brillan de nuevo por su cabeza y no por lo que hacen con el brazo. Tienen también en el grupo de mariscales de campo a Brett Rypien, pero nadie quiere escuchar análisis de Brett Rypien, no están aquí por eso, entonces mejor les platicamos de Howell y de Brosmer un poquito.
es el peor grupo de mariscales de campo del NFL desde mi punto de vista. Yo creo que se da un buen codazo ahí con los Saints, que ya afortunadamente ok, exageré, tienes razón. Sí, o sea, no, y digamos, en experiencia sí están más o menos a la par todos, o sea, pero solo... tienes razón, o sea, prefiero a McCarthy que a Tyler Shough, así que, ok, me fui demasiado lejos. Ya está entre los suplentes, pues yo creo que sí preferimos antes a Sam Howell, ¿no? Que a Spencer Rattler, ¿no? Que mínimo Sam Howell, okay, sí te llegaba a regalar jugadas grandes, ¿no? No voy a decirte... Está bien, fue demasiado crítico, estoy de acuerdo. Lo que sí es que Sam Howell, si ya está en su tercer equipo con menos de 5 años en la NFL, pues habla de que nadie le tiene mucha confianza como para, pues al menos tener ahí calentando al titular o estar constantemente pues, en ese rol, ¿no? Pero siguen intercambiando por él, ¿no? O sea, tanto Seattle como Minnesota intercambió por él, algo te ofrece. O sea, no es un desastre, no es un pésimo mariscal de campo ni nada por el estilo. Es un suplente decente desde mi punto de vista y ya. Si lo necesitas como titular, bueno, evidentemente estás en problemas. Nos pregunta Fabián, ¿quién es mejor? ¿JJ McCarthy o Cam Ward? ¿Tú qué opinas, AG? Híjole, yo creo que tiene más herramientas para no, mejor. Para mí... ¿quién tiene más herramientas? ¿Quién es mejor? No, por eso, más herramientas como quarterback. Ok. Creo que las tiene Cam Ward. Sí, yo también. No, para mí esta es una respuesta muy fácil. Es Cam Ward. No hay debate. Definitivamente no hay debate desde mi punto de vista en esto. Pero bueno, los mariscales de campo vamos a ver qué sucede. Mira, ojalá y termine funcionando. Yo lo vuelvo a decir, estoy preocupado, ¿eh? Sí, y es una duda gigantesca, literalmente. Y mira, aquí nos pregunta Jorge Osuna, y yo quiero con esto empezar a transitar a lo demás. Si es de los peores, ¿por qué tan alto siendo quarterback la posición más importante? Porque todo el resto del plantel a mí, la verdad... Me llena al menos de confianza, de tranquilidad, de que hay suficientes hombres como para que no sientas que hay una crisis grave en algún otro departamento que no sea el quarterback. Si tuviera un quarterback probado, un quarterback top 15, perdónenme, pero este equipo es de top 10 en este ranking. Y ¿sabes qué? Les recuerdo algo, cuando hicimos los rankings de mariscal de campo, nos regañaron un montón por pensar o considerar a Sam Darnold dentro del top 20. O sea, estaba en ese rango como apenitas a punto de entrar, apenitas afuera, y nos decían, no, por supuesto que no lo pueden poner aquí. No lo valoran como un mariscal de campo prácticamente nadie a Darnold de los 20 mejores. Y así, con el equipo que tenía alrededor, fue suficiente para ganar 14 partidos el año pasado y para tener una de las mejores ofensivas. La apuesta está en que este equipo está tan bien entrenado y tiene tanto talento alrededor del mariscal de campo como para que no necesites que el mariscal de campo sea ni siquiera por encima del promedio. Puede ser un novato que se vea como novato y de todos modos están apostando que con eso van a estar alrededor del punto 500 por encima, incluso capaz que metiéndose a playoffs. Pero yo no creo que ese debe de ser el objetivo para los Vikings este año. O sea, si funciona JJ McCarthy desde el principio y es el próximo Mahomes, bueno, este es un equipo de Super Bowl. Pero no podemos asumir que eso va a ser un mariscal de campo en su primer año como titular. Entonces están poniéndose en una posición donde no tiene que serlo. El proceso es muy bueno en ese sentido. Lo que yo cuestiono es haber dejado al mariscal de campo que ya te había dado números prácticamente de pasador de élite. Pero bueno, no lo valoraron como pasador de élite, evidentemente, y por eso lo dejaron ir, ¿no? Las armas por aire, evidentemente, son buenísimas. Justin Jefferson, uno de los mejores receptores de la NFL, si no es que el mejor, o sea, top 2, definitivamente es top 2. El más rápido en la historia de la liga en llegar a 7,000 yardas, el más rápido en la historia de la liga en llegar a 400 recepciones, y es uno de 3 jugadores a lo largo de la historia que ha superado las 1,000 yardas en cada una de sus primeras temporadas en la NFL. Es un monstruo. Realmente Justin Jefferson es un monstruo. AG, ¿algo más que quieras decir de este jugador? Sí, por porque favor. Yo sé que tú estás muy emocionado de compartir. Sí, no, o sea, ese dato que tú has dicho sobre ser el más rápido en llegar a las 7,000 yardas, me gustaría más explicarlo quizá con la edad. Es el jugador que más yardas ha tenido antes de cumplir los 26 años y lo cerró con 7,432 yardas. El segundo en la lista es Randy Moss con 6,743, o sea, son casi 700 yardas de diferencia entre uno y otro. Tiene la marca de más partidos de 150 yardas y al menos un touchdown para un receptor con menos de 25 años con 7. Es líder en yardas por aire en promedio en toda la historia de la NFL hasta ahora. Eso te lo cuentan al menos con 50 inicios y ya los tiene. Desde 2022 solo Trey McBride y Amon-Ra St. Brown tienen un porcentaje de drops más bajo que Justin Jefferson.
que es de 1.2%, lo cual pues, está súper bien. Es el segundo jugador con más partidos de al menos 150 yardas en sus primeras 5 temporadas en la NFL, con 11, solo abajo del ya Salón de la Fama Lance Alworth, pero sí tiene uno más que Don Jerry Rice. O sea, incluso lidiando en su año de lesiones, que fue en 2023, se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NFL en conseguir más de 1,000 yardas con solo 10 partidos jugados. O sea, yo creo que el tipo, siendo además el segundo jugador con más temporadas de 1,500 yardas y solo teniendo 5 temporadas en la NFL, ya te dejan claro que es producción pura. Y además, ¿con qué quarterbacks? Kirk Cousins, Sam Darnold, Nick Mullins, Jaren Hall, Josh Dobbs. O sea, todo ese alrededor es el que ha tenido y el tipo ha producido a nivel élite. O sea, este cuate es la explicación de por qué entiendes que LSU fue tan dominante desde la universidad, porque Ja'Marr Chase y Burrow son una conexión que parece ser que va a durar toda la vida. Pero ya estaba ahí Justin Jefferson también para sacar las castañas del fuego, y acá con Vikings lo ha hecho fascinantemente. O sea, creo que Justin Jefferson, el día que tenga un buen mariscal de campo, uno top 15, ya ni siquiera te voy a exigir uno top 5, uno top 10, uno top 15. O sea, el tipo está para realmente ponerse en conversaciones muy fuertes con los mejores receptores de la historia, a mi punto de vista. Su arranque de carrera ha sido tan bueno como el de cualquiera. Evidentemente, ya ahora se trata de longevidad, ¿no? Manténlo por 15 años y vas a estar en la conversación con los mejores de la historia, porque así de buenos fueron. Pero Justin Jefferson, su prime es tan bueno como el de cualquiera, y ojalá que siga durando, y ojalá llegue la posibilidad, como tú mencionas, de que trabaje con un mariscal de campo de verdad. Ojalá J.J. McCarthy funcione, sea todo lo que esperan los Vikings y más, porque sería una ofensiva de miedo y sobre todo una ofensiva súper divertida de ver en un domo. Me gusta mucho todo lo que podría aportar. Al lado de este receptor está Jordan Addison, que tú lo habías resaltado, es muy buen receptor número 2. Tú dijiste de los mejores número 2 de la NFL. Yo diría buen receptor número 2 a seca. Yo no diría que es de los mejores número 2, pero tiene en 2 temporadas consecutivas, para empezar su carrera, entre 65 y 70 recepciones, con poco más de 900 yardas y casi doble dígito de touchdowns. En su primer año anotó 10, en el segundo anotó 9. Y las estadísticas son prácticamente idénticas en todo, ¿no? Lo que mejoró para él el año pasado, desde mi punto de vista, fue la habilidad para liberarse de la cobertura personal. Creo que se volvió un jugador que ganaba más al correr sus rutas, mejoró en ese sentido y de esa forma generaba separación. Pero también noto que Kevin O'Connell lo utiliza de formas bastante creativas. Es un jugador que pasó el 7% del tiempo en el backfield, o sea, estuvo como corredor una cantidad considerable ya de snaps. También fue un jugador que estaba alineado por dentro, por fuera, como receptor de ranura, de repente era el X, lo movían por todas partes, y creo que eso, combinado con Justin Jefferson, a quien siempre le tienes que poner 2 jugadores, es la razón por la cual los dos están logrando ser tan productivos, ¿no? Me gustó mucho en ese sentido. Creo que normalmente también tiene un rol que no tiene cosas sencillas, o sea, no le dan muchos slants, no le dan pases pantalla, no le dan ese tipo de cosas. Normalmente él es la segunda o la tercera lectura, muchas veces en rutas verticales o en rutas donde estira la defensiva, ya sea de forma vertical u horizontal, ¿no? Lo ponen a correr en espacio y que sea la segunda opción después de Justin Jefferson. Si no está Jefferson, entonces vamos a él, y de esa forma generas estrés en la defensiva, ¿no? Porque tienes que ponerle 2 a Justin Jefferson y este tipo te estira vertical y horizontalmente, te fuerzan a defender cada centímetro de la defensiva, ¿no? Cada centímetro del emparrillado como defensiva. Entonces, es parte de la razón por la cual está funcionando tan bien esta ofensiva, tiene que ver con las armas. Y luego lo complementas con TJ Hawkinson, que en temporadas anteriores era buenísimo atacando el centro, de las mejores alas cerradas del NFL, y que sufrió una lesión que lo mantuvo fuera hasta la semana 9 de la temporada pasada. Entonces, la verdad, AG, es que le estoy siendo un poco, le estoy respetando lo que había mostrado anteriormente, porque creo que era de los mejores alas cerradas de la NFL, pero ya que regresó el año pasado fue de los peorcitos, ¿eh? O sea, un jugador que por el volumen y porque le tenían confianza que iba a recuperar el nivel, le seguían dando las oportunidades, pero regresó a un nivel bajísimo respecto a lo que había mostrado las temporadas anteriores, ¿no? Los 2 años anteriores, donde incluso llegó a superar las 1,000 yardas recibiendo. Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que hacía semana a semana, a partir de esa semana nueva que regresó, solo superó las 50 yardas en 4 de 11 partidos que jugó. Y más del 20% de su producción llegó en un juego nada más, cuando enfrentó a los Bears, que tenían a Jesse Owens como safety por lesiones, y bueno, fue terrible. El esposo de Simone Biles es un muy buen jugador de equipos especiales, muy mal safety. Entonces, ahí estaba el pan, lo circularon, lo explotaron con TJ Hawkinson. Fuera de eso, prácticamente no hizo nada en la temporada, y contrasta con lo que vimos en 2023, donde, por ejemplo, solo 2 veces no superó las 50 yardas.
En 2024 prácticamente no podía hacer eso. De hecho, el rating de pasador de Sam Darnold cuando buscaba a TJ Hockenson fue el quinto más bajo de todos los alas cerradas de la NFL, con al menos 30 pases hacia su dirección. Entonces, de nuevo, estoy siendo un poco permisivo con él porque era de los mejores jugadores en su rol, en su posición antes de lastimarse. Pero el que regresó el año pasado, ese no es TJ Hockenson, me lo cambiaron. Yo creo que uno con mucha menos confianza, ¿no? Después de la lesión que sufre, que sí es bastante grave. O sea, la lesión de rodilla sí pone a muchos a parir, porque tan solo ya ves de nuevo para el choque y demás, y ya estás pensando en que luego te quieres tirar, ¿no? A pesar de que sí terminó 10º en yardas por recepción entre alas cerradas, con al menos 30 targets en su haber, sí creo que la producción de Hockenson se quedó corta, pero entendiendo que ojalá esa confianza ya haya vuelto en estos entrenamientos y ya con la recuperación total de su rodilla, que el ritmo en teoría ya va a estar igual a la par de su ofensiva, tendría que mejorar, pero vamos a ver qué pasa, porque sí, definitivamente te deja con un sabor amargo, ¿no? Lo que hace Hockenson, no terminas de incluso ver si hubo una diferencia entre Josh Oliver y TJ Hockenson. No, yo creo que fue mucho mejor Josh Oliver. O sea, hubo una diferencia clara. Josh Oliver es el ala cerrada que mejor rating tuvo de todos los que tuvieron al menos 300 snaps. Y eso que Oliver además provocaba, o sea, soltaba mucho. O sea, hablando de le hacían fumbles o algo por el estilo. Esas cosas son las que quizá te hacen pensar, Hockenson realmente otra vez va a volver a ese nivel de hace 2 años, hace 3 años, que fue cuando Lions pues incluso aprovechó y dijo, órale, ¿quién lo quiere? Porque ahorita pues, yo no estoy en posición de ganar nada y este cuate pues me vale bastante para mí, ¿no? Y Vikings lo toma y ahí sí ni siquiera el cambio se parecía, ¿no? Hockenson rindió desde la semana en la que llega con Minnesota, acá sí regresó de su lesión y dejó un poco que desear, ¿no? Pero en general estas armas creo que sí está bastante bien repartido, ¿no? El queso en ese sentido, Santiago, entendiendo que Jalen Nailor va a tener que ser el receptor 2 con la suspensión que tenga Addison en los primeros juegos, y Rondale Moore se rompió la rodilla hace un año. Me faltó ponerle la crucecita, ¿sí? Pero se perdió todo el año pasado. Todo el año pasado, porque así como con Blackmon, en la primera práctica se rompe la rodilla, pero es buenísimo para los juegos especiales. Rondale Moore, creo que puede, pero también tenía ciertas rutas en las que podías aprovechar su velocidad, porque eso es lo que más tiene Rondale Moore. Ojalá pueda tener pues algo que aportar interesante en este ataque. Creo que al menos la velocidad es la que sí me ilusiona con Rondale Moore, pero también ciertamente ya si es tu quinta arma, creo que está bastante bien. Si los demás están funcionando como deben, y Rondale Moore es tu quinta arma favorita o opción de pase, creo que no hay mucho que decir, Santiago. Vikings está bien arropado en ese sentido para J.J. McCarthy, porque Justin Jefferson es una garantía, el tipo es una garantía. Y Nailor, por ejemplo, que lo resaltabas, a mí se me hace un jugador interesante porque fue número 99 en la cantidad de pases que le mandaron hacia su dirección. No lo buscaron mucho, pero fue número 30 en recepciones de touchdown. Sí, o sea, maximizó 6 touchdowns. 6 touchdowns. Y estamos hablando de un jugador que no había registrado más de 180 yardas en sus primeros 2 años y no anotaba touchdown desde 2022, pero tuvo una mejora sustancial. Y ojo, está en año de contrato, así que es como su posibilidad de que o los Vikings pues vuelvan a reconsiderar darle quizá pues, un contratito de 2 millones de 2 años por 20 milloncitos o algo por el estilo, si logra pues hacer algo parecido a lo del año pasado o incluso más, ¿no? Aprovechando que va a estar la ausencia de Jordan Addison, pero definitivamente sí, Nailor creció sustancialmente en 2024, Vamos a ver qué ocurre en el año. Ojalá y lo pueda mantener y siga construyendo sobre eso y se vuelva un factor. Sí, porque en la zona roja era bastante usado. 7 pases, no, justo eso es lo que se me hace curioso. Solo le mandaron 7 pases en zona roja. Realmente sus touchdowns llegaron en otra zona. O sea, logró anotar, pero de otras formas. Porque normalmente ves un alto número de touchdowns y dices, arma en zona roja. No lo usaban en zona roja casi, o sea, casi no le mandaron pases y de todos modos logró maximizar sus oportunidades. Es un jugador bien raro, porque lo que te digo, ¿no? O sea, maximizó, pero el volumen fue muy bajo, entonces podemos confiar en que lo mantenga o es cosa de un año. ¿Quién sabe? Pero veremos. Tiene ese potencial, sí lo tiene. Y hablando de corredores, aquí la verdad es que
yo consideraría darle el puesto a Jordan Mason, ¿eh? Yo creo que Aaron Jones es un corredor que en este momento ya está sobrevalorado. Será el sexto corredor mejor pagado del NFL en 2025, aunque fue 27 en yardas por acarreo el año pasado, número 25 en yardas tras el contacto. Y de los 10 corredores que más acarreos tuvieron, es el único que no anotó más de 5 touchdowns y uno de 2, junto con Najee Harris, que no llegó al doble dígito de anotaciones. Para mí es un jugador que impuso marca de yardas de personal, o sea, nunca había tenido tantas yardas por tierra, pero fue porque le dieron muchos acarreos, como ya lo habíamos resaltado, no abandonaron el juego terrestre aunque no eran efectivos, pero hay que volver a recalcar, no eran efectivos, y de todos modos regresó este corredor porque están apostando que el problema fue la línea ofensiva, no el corredor. Vamos a ver qué sucede, pero el promedio de yardas por acarreo que conseguía antes del contacto era justo promedio. Entonces le daban una situación promedio para un corredor de NFL y no lograba maximizarlo. Para mí Aaron Jones ya está perdiendo un paso, ya no es tan explosivo, ya no es el mismo de antes, pero le están pagando como si lo fuera. Sí, y creo que ahí es totalmente la fe, ¿no? Que puede tenerle O'Connell a sus jugadores, se muere con sus jugadores. Y Aaron Jones, creo que es normal, ¿no? El tipo de producción que pueda ir decayendo, ¿no? Ya está entrando en esa etapa de veterano en la que pues sí, no ha sido disfuncional, el tipo corrió para más de 1100 yardas, fue el noveno con más yardas, pero también sí tuvo su cantidad de toques importante. Entiendo que como receptor también es un arma, eso creo que es lo que lo vuelve un poco más valioso o rescatable a estas alturas del partido, pero sí me quedó un poco corto en el tema de producción de touchdowns, Santiago. Solo anotó 5, ¿no? Por la vía terrestre, 2 por la vía aérea, y además tuvo 5 fumbles, lo cual ya también se volvió un asterisco. Y Jordan Mason, por ejemplo, a mi punto de vista, no voy a decir que tapó lo que tenía que hacer Christian McCaffrey, porque no, ni cerca, no, de acuerdo. Pero en menos de 200 acarreos casi llega a las 800 yardas, ¿no? O sea, fue sexto en yardas por acarreo con 5.2, fue décimo en yardas tras el contacto por acarreo con 3.35, y creo que su explosividad pues puede ayudar bastante a que este equipo pues estire también un poco el campo por la vía de los acarreos. Así que Jordan Mason, sí hay posibilidades en las que pues hay una buena repartición de snaps entre Aaron Jones y Jordan Mason. Yo sí lo veo como un 55-45 o algo por el estilo. Yo no, para términos de fantasy o algo así, sí tendría un poco de miedo elegir alguno de estos dos porque sinceramente no veo un escenario donde uno vaya a ser el absoluto titular. Y yo es lo que se lesiona Aaron Jones, la verdad. Y es que es el escenario que quizá veo, y aún así pues, me pones a Jordan Mason en los waivers, ¿no? Y ya, tranquilo, nos quitamos de problemas, ¿no? Pero definitivamente este tándem de corredores, insisto, no es élite, pero es funcional, porque Jordan Mason, siendo jovencito, sí puede hacer un poquito de lo que Aaron Jones no, y Aaron Jones pues simplemente no es un desastre, solo que ya no te puede dar el nivel élite que sí daba, pues, en mi punto de vista, en sus primeros años en Green Bay. Para mí, en este momento de su carrera, Jordan Mason es mejor corredor puro que Aaron Jones, pero Jones es más completo. Entonces, sí tienes que utilizar a los dos, eso lo entiendo, pero de nuevo, yo creo que yo le daría más acarreos a Jordan Mason. De jugadores la temporada pasada que tuvieron al menos 150 acarreos, lideró a todos los corredores en porcentaje de jugadas donde hacía fallar a un defensivo por lo menos. En el 37.3% de los acarreos hizo fallar por lo menos a un defensivo según Next Gen Stats. Entonces estamos hablando de un jugador que, lo que tú dijiste, no reemplazó del todo a Christian McCaffrey, porque díganme ustedes un corredor fuera de quizás Jahmyr Gibbs que realmente pueda reemplazar lo que te da Christian McCaffrey. Yo creo que no hay, pero como corredor puro se acercó lo suficiente como para pensar que sí puede ser efectivo. Entonces, que lo haya regalado San Francisco, yo no lo entendí como fan de los 49ers, pero ya una buena situación donde yo creo que le podría robar incluso el puesto a Aaron Jones. Vamos a ver qué sucede por ahí, pero yo lo pongo sobre la mesa. Y pasando a la línea ofensiva, AG, para mí este es el mayor asterisco del equipo, y no lo digo en términos de que no sean buenos jugadores, lo digo en términos de disponibilidad, porque Darisaw el año pasado se perdió media temporada, y lo que tú mencionabas, ¿no? Es un jugador que probablemente no va a estar disponible desde el principio de esta temporada. Entonces,
No sabemos quién va a jugar como tackle izquierdo. Capaz que es Donovan Jackson, capaz que es Skule, el jugador que ha sido suplente, uno de los mejores suplentes del NFL en los últimos años, pero suplente la mayor parte de su carrera. Solo juega cuando el equipo lo necesita por otras lesiones, ¿no? Fuera de eso, Ryan Kelly se ha perdido 12 partidos en las últimas 2 temporadas y lleva 3 años seguidos jugando menos snaps que la temporada anterior y va a arrancar el próximo año con 32 años de edad. Entonces, para mí es muy claro que ya le está llegando la edad, ni modo, era un gran centro y esa es la razón por la cual Indianapolis le da las gracias a pesar de que era muy efectivo cuando sí podía jugar, porque prácticamente no podía jugar, ¿no? Y los Vikings lo volvieron el 7º centro mejor pagado de la NFL. Y luego tienes a Will Fries, que solo fue titular de tiempo completo 1 año, nada más, y jugó 5 partidos el año pasado. En esos 5 juegos, una estrella, no voy a decirte que no, jugadorazo, pero fueron 5 partidos nada más los que ha jugado a ese nivel y luego se rompió. Tiene 27 años, pero los Colts lo dejaron libre por sus lesiones y porque tomaron al reemplazo del draft del año pasado y de todos modos le están pagando bastante dinero los Vikings. Entonces estos 2 jugadores en los que invirtieron en teoría van a ser muy buenos y en teoría van a lograr reemplazar lo que fue Dingham, que es un desastre el año pasado, lo que fue Garrett Bradbury, que fue un desastre también el año pasado, Blake Brandel no va a estar. Ahí está en el depth chart, pero ojalá no lo veamos snaps de él porque fue una calamidad, o sea, más de 40 presiones siendo guardia, 7 capturas permitidas. No. Fue malísimo. O sea, las cosas como son, ¿no? Pero él sigue en el roster. Y si Ryan Kelly no puede jugar o si Will Fries no puede jugar, va a estar él. Tener que, sí. Y Donovan Jackson lo elegiste como guardia, en teoría, para ayudarte en una línea veterana. Y si él es el 5º peor jugador de la línea ofensiva, va a ser probablemente la mejor línea ofensiva de la NFL. O sea, si estos están sanos, estamos hablando de que tienen ese una potencial. Top 3, ¿no? Al menos. Una top 3. Pero imagínate que no está Darviso y que no está Kelly y que no está Fries. Bueno, Donovan Jackson inmediatamente cobra muchísima más importancia porque probablemente sería el tackle izquierdo titular jugando al lado de Justin Skule y con Blake Brandel como centro y el guardia derecho quién sabe quién sería, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero a mí me genera muchísimas dudas el término de la disponibilidad. La disponibilidad es una habilidad y estos jugadores recientemente no la tienen. Sí, Darvish sobre todo que viene de una lesión, pues la más grave que puede tener un tackle, que es la rodilla. Y nada más para ponérselos en perspectiva, porque el tipo en sus 7 juegos disputados solo permitió 10 presiones y 2 capturas, además de solo un golpe al mariscal de campo. Estaba teniendo un rendimiento élite y además en ataque terrestre es bastante bueno también Darvish, pero con él en el campo la ofensiva promedió casi 27 puntos por partido. Sin él bajó hasta 23, o sea, casi esos 4 puntos es una diferencia abismal, ¿no? Abismal, y además con él Darnold tenía un promedio de poquito menos de 3 capturas por juego, sin él rozando el 3.5, ¿no? O sea, esa línea terminó siendo desastrosa y sin Darrison fue de lo peor que he visto en mi vida, ¿no? Básicamente. ¿Estás de acuerdo conmigo que Darvish Sosano es de los 5 mejores tackles de la NFL? Sí, sin problema, hasta con potencial de ser de los mejores 3, o sea, sinceramente. Y a ver, con lo de Will Fries, pues ese cuate se sacó la lotería, porque fue un pick de 7ª ronda en su momento, y ahora es el 4º guardia que más gana, al menos en términos de dinero garantizado, solo detrás de Trey Smith, Chris Lindstrom y Robert Hunt. O sea, los Vikings realmente sí apostaron porque solo se lesionó el año pasado y ya. O sea, aquí vas a hacerlo bien, porque además nuestro sistema no te va a exigir que hagas demasiadas cosas, porque es la ofensiva Shanahan y solo tienes que rendir bastante bien en el juego terrestre, que es donde más o menos te vimos el potencial y creo que lo puedes hacer bien. Y le dieron una la nota. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y los otros 2, Ryan Kelly y Brian O'Neill para mí no fue un problema el año pasado. Si no permitió ni un solo golpe al mariscal de campo, también creo que se vale decir que... Es muy bueno protegiendo al pasador, pero en el juego terrestre me deja deseando. Sí, ese es el tema, porque en temas de jugadas por aire, es bastante bueno, solo 2 capturas permitidas y 19 presiones, lo cual se ve insignificante a la cantidad de capturas y presiones que tuvo Sam Darnold el año pasado, pero desgraciadamente, si no eres tan bueno en ataque terrestre, pues sí te vas a quedar un poco rezagado a la hora de rankear a los mejores tackles de la liga, ¿no? Y ahora sí, de quien sí quiero hablar es de Donovan Jackson, Santiago, porque
a mí creo que me ilusiona bastante, con todo y que hemos criticado las decisiones que ha tenido el gerente general de los Vikings. Creo que con Donovan Jackson puede que sí le peguen, ¿no? O sea, con el tipo jugó de... ¿Quieres que lo diga un poquito más agresivo? Ok. Para mí, este jugador es del nivel del que tomaron los Patriots en el top 5. De Will Campbell. De Will Campbell. Bueno. Probablemente mejor guardia que tackle, pero puede jugar en las dos. Y por eso yo no entendí que hayan tomado a Will Campbell en el top 5 los Patriots. Bueno, ahí les va. O sea, 2022 y 2023 juega de guardia izquierdo, pero con la lesión de Josh Simmons en 2024 se ve obligado a jugar como tackle izquierdo, por lo que su versatilidad le ayuda, ¿no? Ni siquiera sabemos si va a ser él el tackle izquierdo para la semana 1, si es que Darrison no está disponible. Y bueno, fuera de ello, vamos a evaluar su 2024, Santiago. Fuera del juego, donde enfrentan a Penn State, donde se tiene que enfrentar. Fue el primer partido, por cierto, el primero en el que jugó como tackle izquierdo. El primero, y además, ¿contra quién? ¿Quién es el prospecto de...? Que dicen que era bueno, ¿no? Ajá. Le gana a Abdul Carter porque permite 2 capturas y 3 presiones en ese juego entre Penn State y Ohio State. Pero fuera de eso, Santiago, ¿sabes cuántas presiones y capturas permitió la temporada pasada? Permitió una presión, 0 capturas. O sea, buenísimo. El tipo es buenísimo. O sea, si tiene que ser el tackle izquierdo de los Vikings, creo que lo va a poder hacer. El tipo viene de permitir el 7º menor porcentaje de presiones permitidas en la historia del fútbol americano colegial, con un 0.4%. Bastante bueno comparado con el porcentaje de bloqueos victoriosos en situaciones de pase para Vikings en 2023, que fue 67% entre los centros, Bradbury, que es el que estaba citando, que ahorita están los Patriots, y 69% entre guardias, los dos entre las 10 peores métricas de la NFL. O sea, ya entienden por qué acabamos de subir un video donde decimos aquí, que como el anillo, ¿no? O sea, como anillo al dedo le cayó Donovan Jackson a los Vikings. Y al menos, insisto, de todas las cosas que no pienso que haya fichado también Vikings, esta es una de las pocas que creo que sí, en esta nueva gestión de Cuesa, porque Donovan Jackson encaja perfectamente a lo que necesita y a lo que puede aportar a la ofensiva. No solo en que no toquen a JJ McCarthy, sino también creo que en temas de ataque por tierra es promedio, tirándole encima del promedio, y definitivamente él se puede volver uno de los mejores guardias de la NFL. ¿Y sabes qué mostró también? La habilidad de cambiar la forma en la que está bloqueando. ¿Y a qué me refiero? Al principio de la temporada, el equipo de Ohio State utilizaba mucho en el juego terrestre conceptos de bloqueo en zona. Y luego, a medida que fueron perdiendo piezas, dijeron, ¿sabes qué? Esto requiere mucha comunicación entre los linieros ofensivos y ya perdimos a varios titulares, no podemos seguir haciendo esto. Entonces cambiaron más a conceptos de poder en la segunda mitad de la temporada, y el tipo mostró una habilidad para cambiar completamente lo que le estaban pidiendo, ¿no? O sea, esencialmente cambiaron el esquema en el juego terrestre Chip Kelly sobre la marcha, y este tipo brilló. O sea, por eso yo estaba tan emocionado con Donovan Jackson como prospecto. Como guardia me encanta, como tackle le daría una calificación menor, lo pondría con un 76, algo por el estilo, pero de todos modos es un jugador que para mí puede ser funcional como novato. Y si esa es la forma en la que te escribo como liniero ofensivo, entonces definitivamente mereces irte en la primera ronda, ¿no? La cosa, G, es que va a parecer que odio a los Patriots, pero no se trata de eso, solo lo estoy comparando a Will Campbell porque son jugadores muy similares, guardias que también tienen flexibilidad para jugar como tackles, pero que probablemente quieres como guardia en la NFL. La cosa es que tengo más confianza en que Donovan Jackson puede ser tackle que Will Campbell, así que si me preguntas cuál tenía más sentido para mí elegir en esa parte del draft, ahí está la respuesta, ¿no? Creo que los Vikings al final de la primera ronda se llevaron un mejor jugador para el rol que posiblemente lo terminen utilizando si Darrison no está sano que el equipo que eligió en el top 5.